Una vez más, Dios nos ha regalado el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la luz del nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20, declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al escuchar la voz de Dios. El comentario de este día, 6 de octubre del 2017, está basado en Ezequiel 16. Las revistas del corazón, no siempre muy confiables, se refieren al oscuro pasado de Leticia Ruiz Rocasolán. En estos medios de comunicación se dice que la actual reina de España, antes de llegar a ser la esposa y por lo tanto reina consorte del rey Felipe VI de España, era una plebeya con un divorcio en su historial, un aborto, antimonárquica y que en algún momento llamó al príncipe como Felipillo, y que cuando el entonces príncipe empezó a enamorarla, ella estaba en otra relación que ocultó por un tiempo a su pretendiente real. En medio del romance que concluyó finalmente en matrimonio, los periodistas y muchos miembros de la realeza se preguntaban cómo pudo el príncipe Felipe desechar a tantas princesas que en Europa estaban interesadas en él y favorecer con su amor a una muchacha con tan mala fama y de tan baja clase. El capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel ha sido considerado por algunos comentaristas como la descripción de la niña abandonada y se refiere al origen de la nación israelita, al acto amoroso de Dios al adoptarla, la ingratitud del pueblo escogido y la final promesa misericordiosa del Señor. Desde los versículos 3 al 5, el profeta hace una descripción del origen y la condición lamentable de Jerusalén diciendo: tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y aunque este texto se refiere directamente al pueblo de Israel, también tiene una aplicación para nosotros los pecadores, quienes al vivir sin Dios estamos en una condición de abandono y de miseria total, semejante a la del endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros, se hacía daño con las piedras, nadie podía atarlo ni con cadenas, desnudo, errante y sin hogar que le diera cobijo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 1 al 5, describe nuestra condición lamentable sin Cristo de la siguiente manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y continúa diciendo en el versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí, mi amigo, estar sin Cristo es la peor experiencia que puede vivir el ser humano. Vivir sin Cristo es el colmo del sinsentido, la vacuidad total del alma que lucha débil e impotente por encontrar una razón verdadera para su existencia. Es herir el aire y golpear el vacío en un afán insensato de querer ensartar una hebra de hilo por la punta de una aguja. Y esta es la primera aplicación práctica. El hombre sin Dios vive en un estado de desamparo e indignidad total, sin esperanza y sin salvación en el mundo, extranjeros y advenedizos. De los versículos 6 al 14 del capítulo 16 del profeta Ezequiel, el inspirado siervo describe la acción redentora de Dios hacia la nación escogida. Veamos algunas de las acciones amorosas de Dios hacia su pueblo. Versículo 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido. Y agrega todavía en los versículos 9 al 14. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordados. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.
Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. En las manos del Señor, nuestro pasado oscuro se transforma en un presente luminoso lleno de esperanza y significado. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, de la misma manera que quiso hacerlo con Jerusalén. Hablando de nuestro presente en Cristo, el apóstol Pablo sigue diciendo en Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Qué maravillosa es la gracia de Dios nuestro Salvador, que nos redimió, que nos elevó a la condición de herederos y coherederos con Cristo, dándonos el gozo de vivir una vida nueva en comunión con Él, de tal manera que nuestro origen vergonzoso y lleno de pecado vino a quedar sepultado en los méritos gloriosos de su sacrificio por nosotros. Ya no hay nadie, ni el diablo siquiera, que pueda hablar de nuestro oscuro pasado, porque en Cristo hemos sido transformados en nuevas criaturas. Y esta será la segunda aplicación práctica. Por la gracia de Dios en Cristo somos rescatados de nuestro oscuro pasado de pecado para venir a ser luces que brillan para gloria del Señor. A partir del versículo 15 hasta el 23, el profeta describe el comportamiento ingrato del pueblo de Dios al volver a practicar sus adulterios y fornicaciones espirituales hasta convertirse por voluntad propia en algo menos que una prostituta que además practica la idolatría y el sacrificio de sus hijos en un culto falso. Esta fue la forma desleal e infiel como el pueblo se comportó ante las manifestaciones del amor infinito de Dios, nuestro Señor. ¿Cuántas veces también nosotros nos comportamos de manera desleal e ingrata con nuestro Dios, quien a pesar de nuestro rechazo insensato, sigue extendiendo sus manos de amor hacia nosotros con el fin de lograr salvarnos, aunque sea en el último momento de nuestra vida? ¿Cómo responderemos hoy al llamado amoroso de Dios, que por salvarnos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? A pesar de la ingratitud, el Señor sigue ofreciendo el amor a su pueblo rebelde, para que de alguna manera los que quieran puedan tener oportunidad de salvarse. Él dice lo siguiente en el versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Aunque por causa de tus pecados tú ya no tengas esperanza, Él tiene esperanza en ti. Él espera que finalmente aceptes su amor. Para concluir este comentario, recordemos estas dos lecciones prácticas. 1. El hombre sin Dios vive en un estado de desamparo e indignidad total, sin esperanza y sin salvación en el mundo, extranjeros y advenedizos. 2. Por la gracia de Dios, en Cristo somos rescatados de nuestro oscuro pasado de pecado para venir a ser luces que brillen para la gloria del Señor. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechún Hernández, agradeciendo al pastor Enrique Pérez Díaz por escribir esta meditación y quien nos escribe desde los Estados Unidos.